Buenas, ¿todo bien? Después de tanto tiempo sin aparecer acá por el canal, no estoy muerto. 2 años que no grabo video. Mi último video fue uno del Fortnite. Eh, la razón por la que no subí video fue porque la verdad es que no sé, tipo, estuve más que todo activo en Twitch. Dejo mi Twitch abajo. O sea, yo creo que ahora voy a volver a subir videos. Voy a empezar a subir contenido de FIFA. O sea, puede ser que otro juego como Rocket League también, pero no creo. En su mayoría Rocket League voy a streamear seguro. Pero contenido de FIFA voy a subir tipo ahora del FIFA 24. Ahora, este video en concreto va a ser de mi último equipo en el FIFA. Em, este FIFA la verdad es que fue el que más jugué. Actualmente tengo casi 500 horas o 500 horas en el FIFA 23, que lo tengo en Steam. Son las 2 de la mañana y estoy grabando esto acá para subir a YouTube mañana, porque el 18 es mi cumpleaños, ojalá que esto se suba antes del 18. Así que bueno, vamos a darle. Y, y bueno, hola de vuelta a YouTube. Síganme también en Twitch, en mi Instagram que hice uno ahora para el canal nomás. Y nada más, entren también al Discord Pancheros, el mejor Discord que vas a ver en tu vida. Y bueno, vamos al gameplay. Y bueno, mi gente, ya estamos acá en el FIFA. Este es mi equipo, mi final team. Si les parece raro que Benzema esté en el Cruzeiro es porque tengo un mod de las ligas latinoamericanas y por eso está todo modificado. Pero no cambia nada, es eso nomás. Este es mi banquillo, acá están las leyendas de mi club, que por cierto tengo una plantilla que es justamente de las leyendas, que es esta. O sea, este era mi equipo de antes, tipo, no son los jugadores exactos, pero este era. Mirá, Salah lo puse en SS. Rashford no lo cambié a MI de vuelta. Podemos hacer ahora mismo eso. Ahí. Phillips también lo voy a cambiar. Creo que ahí se quedan ¿No es? ¿Por qué no es 38 de química? Acá no me acuerdo quién era. No era Rashford. Porque acá no era Bamford y Rashford. O sea, Bamford fue antes de Rashford. O sea, este fue el peor SBC que me hice en el FIFA, pero el peor. Porque me costó 600.000 monedas, que en su tiempo era increíble. O sea, carísimo, carísimo. Luego no valía la pena, pero yo quería hacer algún SBC porque tenía muchos jugadores. Y bueno, y me hice a este hijo de puta. Es malísimo, no valía un poco la pena, pero me lo hice. El mayor jugador con más partidos y más goles de mi club es este de Brin de acá, que me tocó en el tiempo de que salió la promoción de Winter Wild Cards, creo que así se llama. Después de acá me hice a este CBC de Bonucci, al de Smalling, al Antonio este que me tocó este Benzema y tengo 63 partidos con este. Este Córdoba también me tocó. Este Trippier, otra de mis leyendas, 212 partidos. Este también es God, el Ederson. O sea, no, hasta hace poco no, ya no estaba más sirviendo, así que lo tuve que cambiar, pero si no seguía. Después el Berkham este, que Dios lo que me tardé en hacer. 33 partidos, la verdad, una miseria que tenga tan poco para todo lo que me tardó. Este Phillips, que Dios santo lo bueno que es. Hasta hace poco lo seguía usando de lo bueno que era. Literalmente el tipo está chetadísimo. Miren los movimientos hábiles y la pierna mala. 5 y 5,
siendo mediocampista defensivo. Literalmente es God, God. Además, te chuta desde cualquier lugar. Con 76 de tiro te chuta desde cualquier lugar. Tiene... ¿Cómo es? Fuerza de tiro 87, boludo. Tiro lejano hay, uno que sea. Tiros largos tiene 79. Bastante aceptable. En su tiempo cuando salió era God. Igualmente para mí sigue siendo God. O sea, tipo, le pongo en mi plantilla actual y es God. Este Virari lo compré porque no es mío, pero lo quería poner en el equipo, así que no es el mío. El mío jugó tipo 50 partidos, algo así. Este Bamford que salió casi gratis. eh, en su tiempo costaba una plantilla, algo así. Y rendía bastante bien. Lo único malo era su pie débil, pero bueno, me tuve que soportar. Y bueno, eso nomás. Acá Antonio, que lo usé más que Bamford, me sorprende eso. 105 goles, la verdad, God. En un momento ya me cansé de él y ahí lo cambié. Ah, y el Casemiro este que me tocó fue dupla con Phillips en una plantilla que tuve. Y bueno, eso nomás. Y actualmente estoy con esta plantilla que me hice a Cristiano SBC, me tardé 3 días. SBC también, Haaland, Benzema me tocó. Mientras que hacía Ronaldo me tocó Benzema. Yo me quería morir, pero bueno, al final sirvió. Florenzi me tocó en su tiempo cuando no tenía un culo, tipo... 3 meses yo dejé el FIFA y ahora volví en los TOTS, en los Futis cuando empezaron. Me salió este tipo, yo estaba loco, boludo. Kanté me lo hice hace poco. Muy bueno, el mejor MC del juego. MCD. Caicedo me lo acabo de hacer hace 2 días, el lunes por ahí. Muy bueno, muy bueno. Roberto Carlos, God. Me parece mucho mejor que Jordi Alba. Es buenísimo, te corre lo que vos quieras, boludo. Dice así, también me lo hice el lunes por ahí. La Croix. La verdad es que me quería cambiar a la Croix, pero no tengo por quién cambiarles, la verdad. Y para hacer final del juego, mejor lo dejo ahí. Córdoba, uff, qué decir de este tipo, es God. God. Y Donnarumma que me sorprendió. Pensé que iba a ser peor, pero es buenísimo igual. Vamos a jugar ahora un partido de Division Rivals. Y vamos a ver cómo, o sea, cómo me va los partidos. Vamos a jugar tres partidos. Yo creo que dos nomás. Porque ya es tarde acá y así dejo un video antes del FIFA 24. Que el FIFA 24 por cierto sale el 22 y yo ya tengo la reserva hecha del Ultimate Edition, así que voy a poder jugarlo el día que sale. Así que si estás viendo este video el 22, anda a mi Twitch que voy a estar seguramente haciendo un live que voy a hacer un ADM Road to Glory, tipo, boludo, ADM en inicio de FIFA es la mejor cosa que te puede pasar en el mundo. Ese tipo de mouse bueno. Pará, ¿por qué me da tan lagueado? ¿Por qué me da 10 FPS? ¿Normal? Ahí subió, ahí está subiendo. Ok. Ahí está. No vi el equipo del tipo, perdón. No sé qué decir. Vamos nomás a continuar. Upa. Yo debo decir que o sea, soy aceptable jugando, no soy bueno. No sé regate. O sea, hacerte 20 regates, no sé, boludo. Tipo, te hago así uno en cada 20. Y bueno. ¡Ay, Haaland! Boludo, Haaland mide 1.94 y no cabecea. Increíble. Ahí está. Gol. ¡Ay! Chutaba un poco más fuerte y era gol. ¡Au! Vale. Ahí la quita de Roberto. ¡Buah! Lo que salta, boludo. Ese tipo mide 1.50 y lo que salta es increíble, boludo. Salta más que Haaland. Boludo, Haaland es un hijo de puta, no salta un culo, boludo. Lo bueno es que Cristiano Ronaldo sí te cumple la funcionalidad de saltar.
para cabezas. Creo que tiene 99 salto y 99 precisión de cabeza. Increíble. ¡Ay! 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 Pensé que iba a ser gol. Casi, casi. Upa. Ese es Marquisio. Modric. Modric, ese es el Tots, creo. Este es Busquets Futis. Este es Falcao Futis. Yo le probé, creo. No, a Falcao no, a Chicharito le probé. Que me dice el DCBC porque le tengo bastante cariño a Chicharito. ¡Ay! Y el SBC de Chicharito, o sea, en su tiempo rendía. Me rindió 3 partidos y después ya se me fue. Ahí lo tengo igualmente, no lo puse en SBC, increíblemente. Porque todos los SBC que me hice, ninguno lo puse en SBC. Creo que, o sea, tipo cuando empecé a jugar, tipo en diciembre por ahí, seguramente algún SBC que me hice puse en otro. Así que, si se pudiera ver las cartas que pusiste en SBC, sería increíble porque ni me acuerdo de lo que puse. Vale. Al palo, chicos, ¡No! al Al palo, chicos, palo, al palo, boludo. chicos. Al ¡Al palo ese! Al Es palo. increíble, tío. Es que es No, increíble, mira. tío. Afuera. ¡Ya el primer Afuera, día! afuera, ¡Ya afuera, el afuera. primer día! ¡Hijo de puta! Afuera. Pumba. 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 No, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno. Moisés Caicedo la verdad rinde. No es espectacular también porque no lo probé mucho, pero rinde. El que siempre me va a rendir es el hijo de puta de Kanté. Ah, me faltó mostrar mi club también. Ahora cuando termine este partido lo muestro. No, pará, Ronaldo. Boludo, dale, Ronaldo, hace una. Te amo, boludo. Ah, también salió el SBC de Messi, pero la verdad es que no lo hice. O sea, y no pienso hacerlo porque salió cuando estaba haciendo el de Ronaldo y la verdad es que una paja. Dale. No, boludo, era para Ronaldo. Ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡Vamos! Vale. Ah, no, espera. Ahí está. Chao. Dale, Ronaldo. La celebración esa de Ronaldo se hizo tan famosa en 2 segundos. ¿Qué habrá sido más famoso? ¿El topollillo de Messi? ¿El que hizo en el Mundial? Porque tipo ese es de Juan Román Riquelme. ¿O el de Messi? Yo creo que el de Messi, por ser Messi nomás. Pero tipo... ¡Vamos, carajo! Ese le pertenece a Román, boludo. A Romancito. Ey, queda facha. Jalan con la remera de Olimpia. Pero obviamente, Bruera. Bruera. No se cansa de golear. Viene a ganar la cuarta. Fa, Bruera. Vaya. Puta. ¿Quién es? Falcao. Falcao. Para, Falcao. ¿No querés violarme también? Upa. Ah. Dale. Upa. Vamos. Epa, eso falta. Falta. La cobro con Ronaldo. Roberto Carlos. Se movió. Se jodió.
Fallé. Mierda, boludo. Era más a la derecha. Espera, ahí se le va a marcar. Carajo. ¿Por qué está usando la del Dortmund? Ah, claro, porque es mi visitante. Seguramente está usando otra del mismo color también. ¿Verdad? A ver, ahí pum. Core. Core. No, eso es gol. La más fácil, boludo. ¿Quién es, boludo? Molarek está ahí en mi club para SBC. Y este tipo lo está usando, boludo. Increíble. El que yo uso para SBC, el tipo lo usa. No, ¿qué? ¿Por qué mierda se mandó tan fuerte? No, mira, te imaginas. Si se mete. No, está solo. Uf, suerte. Boludo, no sé cómo mierda, pero voy 2-2. Un tipo que tiene un equipo más malo que la mierda, boludo. O sea, el mío le gana, pero por lejos. Y este tipo me está igualando, increíble. 2-2. Ah, por cierto, el nombre de mi equipo es Kevin De Bruyne and Friends. Porque obviamente es el que más partidos tiene en mi club. El próximo año se va a llamar Adeyemi and Friends. Porque Adeyemi, boludo, va a ser mi jugador inicial. Porque el próximo año y todo vas a poder, ¿cómo es? Subir de nivel a tus jugadores. Y el primero que lo voy a subir a él. Quiero armar una formación con los jugadores del Ipswich Town también. Que van a estar baratos. Tipo Connor Chaplin. O sea, yo soy muy fan del Ipswich Town de la segunda división. Y veo sus partidos. Hoy, o sea, ahora es el 16 de septiembre a las 2 de la mañana. En, en 8 horas juega contra... O sea, juega en la segunda división. Obviamente voy a ver. Espera, miren esta, miren esta, muchachos. Pumba. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Ah, boludo. Es que si no hacía el cabezazo, creo que no la... Mierda. Ay, Caicedo no. ¿Qué? ¿Qué? Si hay un pase que no programé, boludo. ¿Vale? Man. Si le quitaba ahí. Mierda. Upa, cagamos. Cagamos duro. Antes de que salga el... ¿Cómo es? El... El FIFA o después voy a ver para hacer un video de mi setup. Porque como están viendo, antes yo vivía en Brasil y ahora que me mudé de vuelta a Paraguay tengo un nuevo setup. Mientras que estuve en Brasil la verdad es que hice un video creo, nomás. Así que me debería poner a... Me hubiese puesto a hacer más videos en esa época, la verdad. Pumba, Ronaldo solito. ¡Ay, boludo! Man, si esa entraba, increíble, boludo. Boludo, Cristiano Ronaldo estaba solo en el área, dale. Vamos a tirarla con Florenzi. Ahí, pumba. Conga. Ay, boludo. Man, Caicedo la tiró re fuerte, boludo. Pumba, ahí al medio, pumba. Ay, boludo, debía ser con el power shot, estaba solo, boludo. Ah, ahí falta. ¿Dónde es? Me encanta, boludo. Se regala. ¿Gol? ¡Ay! ¿Qué? ¡Atajó! ¡Ah! ¡Atajó, boludo! Eso debía ser golazo.
La atajó. Boludo, ¿cómo mierda atajó un tiro de Roberto Carlos a 240 kilómetros por hora? Dale, boludo. Eso no te lo ataja nadie. Mierda. Qué tajada. Ey, tiraba esa hacia abajo y era gol. No, nadie me lo puede discutir. Tiraba bien esa y... Carajo, boludo, era gol. Ay, pumba. ¿Eh? Core. Ah, no, espera. Ahí él ya me estaba esperando esta vez. No, 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 no. Carajo, no pude hacer cabeza con Jalandiño. Opa. Epa. La mayoría de veces que me hacen eso puedo sacar de cabeza, pero bueno. Esta vez la saqué de... Opa. Ahí, boludo. ¿Qué? Ay, boludo. ¿Qué, boludo? No, como mierda que hasta... Boludo, habían dos ahí para... No, hijo. ¡Ah! Te amo, Donnarumma. Cásate conmigo, porfa. Boludo, estaba solo y la falló. Estaba solo, boludo. ¿Para qué mierda tira desde tan lejos? Imbécil este. Y se lesiona su jugador. Ay, boludo, justo estaba con el lesionado ahí. Ah, boludo. Voy a ser más puta está. Man, Córdoba. Vale. Justo ahí no quería que me la pasen. Vale. No. Ay. Uf. Man, literalmente dejó pasar la pelota. Ok, me gustó. ¿Qué hace? Mira, tengo una idea. Quitamos a Florenzi, ponemos en Kunku. Quitamos a Caicedo, ponemos a Pelé. A ver y Pelé, porque Pelé, boludo, tiene un SBC que salió hoy literalmente. Que no pienso hacer. Salió ayer. ¿Qué día es hoy? Ah, hoy es viernes recién. ¡Pumba! Ah, boludo. La gran puta. Va. Mierda, boludo. ¡Ay! ¿Qué? Boludo. No hay mano. No hay mano, boludo. Siempre me olvido que no hay mano en el Ultimate Team. Qué asco. O sea, yo creo que en su momento había, porque yo me acuerdo de que había. Pero por lo visto eliminaron. Ay, boludo. Tiró re mal. Puta mierda. Buena. Core. No la quita. Me acabas de dar un paro cardíaco. Pongo a Dybala. Vamos a poner para velocidad. Para velocidad. Necesito velocidad.
Ahí Córdoba, está suelto. Pumba. Lo quito, pumba. No, Dival. No, este Abedi Pelé, boludo. Estamos en minuto 90 y la regalá, hijo de puta. ¡Oh! ¡Gol en el 90! ¿Otro más? Masterclass. Masterclass. Hago el cambio de la victoria, carajo. Masterclass. Nah, boludo. Bueno. Y bueno, hermano. Para eso debes saber bien cómo jugarla. Mira. Ronaldo hizo... Ah, creo que hizo la asistencia al final. Y bueno. Un aplauso para mi cambio. Mi cambio fantástico. Que lo hizo Pablo. O sea, que lo hice yo. Saqué a Haaland, que es un jugador importantísimo en la plantilla. Y me traje a Paulo Dybala, hermano. De 98. Es que soy un genio, boludo. Soy un genio. ¿Entendés? Y bueno, gente. Hasta acá nomás porque me estoy muriendo de sueño. Son las 2:30 de la mañana. Y la verdad es que... Partidazo, partidazo. Voy a mostrar, antes de irme, lo que dije. De acá del club. De cómo se quedó. Pero voy a mostrar en SBC. Así se muestra todo lo del club. Todo hasta la plantilla. Acá vamos a poner en el Pelé. Vamos a ver. Ahí está, club. Ok. En la página de 90 tenemos 5 más 99. Que son Haaland, Nkunku, Donnarumma, Benzema, o sea, acá ya 98. Son bastantes. 97 ya, que es una página entera. Benzema, Florencia, Álvarez, que me tocó. Thiago, que es un SBC de mierda. Mudryk, que es un buen SBC. Reus, que me tocó. Blind, SBC. Ya nomás, la verdad, bastante en 97 ahora que veo. Este Shevchenko, que la verdad baratísimo para lo que rinde. Mudryk, que estaba gratis. Después, como acá en la página ya 96, 94, 95. Este Blajovic, que me salió en la elección de jugadores. Pero si tengo un Salah, ¿por qué mierda me aparecen? Bueno, ya fue. Ahí está Van der Sar también, ahí arriba. Y bueno, me quedé pobre después de tanto SBC de Ronaldo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, la verdad, a todos ustedes. Son las 2 de la mañana, me chupa la pija, la verdad. No pienso editar esto ahora, voy a editar en la mañana cuando me despierte. Así que bueno, me despido de todos ustedes. Gracias por ver mi vuelta y mi bienvenida al FIFA 24. Se viene video del setup, se viene en directos en Twitch. Así que bueno, chao.